Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes al público que nos acompaña esta tarde. Hoy, pues quiero agradecer muy especialmente al equipo profesional del Museo del Oro y a todos ustedes por estar conectados acá y compartir con nosotros. Pues al final del evento podrán hacer las preguntas que tengan de acuerdo a la intervención que van teniendo los diferentes profesionales de las distintas áreas, que enseguida les voy a contar qué nos van a decir, cuál es la intervención que cada uno de ellos va a hacer. Entonces, por favor, nos dejan sus preguntas en el chat y al final nosotros vamos a comenzar a responder. Vamos a tener la parte de renovación de la red de museos del oro, donde va a hablar la directora del Museo del Oro, María Alicia Uribe. La participación de públicos está a cargo de Victoria Huitrago, es la coordinadora del Museo del Oro Quimbaya. El guión, la curaduría y la museografía, Juan Pablo Quintero, el arqueólogo del Museo del Oro en Bogotá, es el encargado de esta parte. La preparación de las colecciones, María de la Paz Gómez, es la restauradora del Museo del Oro en Bogotá. Y nos va a hablar del Jardín Arqueobotánico, Eduardo Londoño, quien es el jefe de divulgación del Museo del Oro en Bogotá. Yo quiero, pues como les decía, muy especialmente agradecer este espacio que durante el mes de los museos hemos pensado especialmente para contarles todo lo que ha ocurrido y todo el proceso que ha tenido este centro cultural. Este complejo cultural ha tenido muchas modificaciones a lo largo de sus 36 años de presencia en este departamento. Es un centro cultural que alberga diferentes colecciones. Entre todas esas, pues la colección del Museo del Oro, que le ha dado vida y nos ha acompañado durante todo este tiempo. Es un espacio bellísimo que todas las veces lo recordamos por diferentes motivos. Ahora vamos a tener otros nuevos motivos para recordarlo y hoy es contarnos cómo el Museo del Oro ha planteado la renovación museológica de cada una de las piezas, de los espacios, el proceso de selección y la manera de contarnos. Es como ellos, todo este equipo profesional se reúne y lo ha planeado durante todo este tiempo. Volver a tener este centro cultural funcionando con todos los espacios. La otra, Juan Pablo, si la puedes pasar, por favor. Aquí tenemos, vamos a tener nuevamente el Centro de Documentación Regional, que ahorita también ha tenido una transformación y va a ser el centro de documentación pionero a nivel nacional con una colección virtual. Todo esto también ha llevado un proceso de renovación que ustedes van a poder ver abierto al público en junio 16. Todo esto va para la primera fase. Lo que les estoy diciendo va para la primera fase en este proceso. La sala infantil ahora es un espacio más acogedor, más amigable con los niños, con las familias, con los mediadores de lectura, con los mediadores que tenemos en todo el país. Es un espacio supremamente acogedor. Tenemos también una nueva sala de exposiciones donde vamos a poder tener obras de arte originales que vamos a disfrutar en esta región también. No solo vamos a tener que viajar a otras regiones del país para conocer obras originales, sino que ahora las tenemos y las podemos disfrutar gracias a todos estos procesos y a todo lo que el Banco de la República ha pensado con su equipo profesional. Tendremos también un huerto de plantas aromáticas, un café, un foro, un nuevo auditorio. Podremos volver a recorrer las terrazas. Queremos volver a invitarlos al Parque Cultural de los Quindianos, donde tendremos todos estos servicios. Y algo muy importante que el Museo del Oro hoy les va a contar es que en la primera fase vamos a tener un jardín arqueobotánico que es parte de ese proyecto de investigación que ellos han estado haciendo de toda esa relación de los seres humanos y las plantas durante muchos años y que aún se conserva en nuestro territorio. Vamos a tener también unos nuevos horarios de atención al público y muy importante recordarles a todos que el Museo del Oro, la muestra temporal, va a continuar en el centro de la ciudad, en el edificio del banco, como ha venido estando desde hace 3 años, que el proceso de renovación comenzó arquitectónico y de renovación a la edificación se inició.
Entonces, esa muestra la muestra temporal continúa en el centro con un horario diferente porque ustedes saben que hemos estado trabajando con los mismos horarios de la tesorería, pero va a estar abierto y es un espacio lindísimo que también fue diseñado por este grupo de investigación. De verdad, muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde y seguir compartiendo para que nos sigan viendo y sigamos conociendo un poco más cómo se hizo todo este proceso. Muchas gracias, María Alicia, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, y muchas gracias por estar aquí, por unirse a nosotros en, ojalá, esta conversación y esta presentación. Estoy muy feliz de este proyecto de renovación del Museo del Oro Quimbaya, de estas salas, porque he sido una quimbayóloga toda la vida, de corazón, y tuve a cargo cuando tuve el cargo de Juan Pablo en la renovación del museo en 2004. Entonces, pues muy feliz de estar llevando a cabo este gran proyecto de renovación de estas salas de la exposición permanente del Museo del Oro Quimbaya. Juan Pablo, si me pasa la diapositiva. En el país somos, el Museo del Oro en realidad es una red de 7 museos del oro en el país. El Museo del Oro de Bogotá, que digamos tiene una escala nacional, porque se ocupa del periodo prehispánico en Colombia, ya les contaré a qué sociedad nos referimos, y 6 museos regionales, 2 que están en la costa Caribe, en Santa Marta, el Museo del Oro Tayrona, Casa de la Aduana, en Cartagena, el Museo del Oro Zenú, en 3 museos en el área andina, el Museo del Oro Quimbaya en Armenia, el Museo del Oro Calima en Cali, el Museo del Oro Nariño en Pasto, y tenemos un museo etnográfico muy importante, muy bonito en Leticia. Estos 6 museos regionales fueron creados en la década de 1980 por el Banco de la República para llevar las colecciones, el conocimiento sobre estas colecciones, los servicios y las actividades del museo a las regiones. Y están ubicados en zonas estratégicas relacionadas con nuestra colección, porque el foco de nuestra colección y de nuestra investigación y divulgación son las sociedades orfebres de Colombia, las sociedades prehispánicas que produjeron unas tradiciones orfebres muy largas y muy importantes, no solo en Colombia, sino en el mundo. Estas regiones, estos museos están precisamente ubicados en zonas donde se desarrollaron entonces tradiciones como la orfebrería tairona, la orfebrería muisca, la orfebrería quimbaya, calima y Nariño. Después de nuestra gran renovación del Museo del Oro en Bogotá, en 2008, iniciamos un proyecto de renovación de estos museos regionales. Algunos se habían renovado algo después de su creación en la década de los 80, pero en general estaban todos pues ya bastante obsoletos en sus guiones, en sus museografía, los edificios también, algunos de ellos presentaban deterioros importantes. Entonces emprendemos este proyecto de renovación. Hasta ahora llevamos 3 museos renovados. El primero, ahora te pido que, bueno, pero no me los vas a pasar todos de una vez. El Museo del Oro Tayrona, Casa de la Aduana, el Museo del Oro, el Museo Etnográfico en Leticia y el Museo del Oro de Pasto. En este momento, Nariño de Pasto, en este momento estamos trabajando en este Museo del Oro Quimbaya de Armenia y en el Museo del Oro Zenú de Cartagena. ¿Por qué renovamos estos museos? Entonces, por un lado, para actualizarlos en sus contenidos con la investigación arqueológica y etnográfica nueva,
que ha producido nuevos conocimientos, pero también con nueva investigación que hacemos de las colecciones. También en sus colecciones buscamos renovarlos, entonces pues seguimos incrementando nuestra colección, pero también estamos recuperando muchísimas piezas que teníamos en la colección que no habíamos utilizado a través de unos procesos de restauración y conservación que ya les contaremos. La museografía pues también la estamos actualizando, o era necesario actualizarla en términos de iluminación, de materiales mucho más amigables, tanto con el medio ambiente como con los objetos, también con narrativas digitales, que hay que tener en los museos ahora, y en los espacios, como les digo, muchos espacios, no solo por deterioros, también por temas, todas estas normas de accesibilidad, también para una mejor circulación, para prestar unos nuevos servicios. Entonces, pero sobre todo, y por encima de todo lo que queremos con estas renovaciones, es conectar estos museos con las regiones, conectar estos museos con esos públicos específicos que tiene cada uno, con los intereses de las comunidades en las regiones, con el contexto actual, con las necesidades y los procesos que están viviendo las comunidades y personas y grupos en estas regiones. Y con esto lo que queremos también es que estos museos se vuelvan cada vez más relevantes y más importantes en sus lugares, no solo en sus ciudades, sino en las regiones en las que están ubicados. Y para esto nos hemos transformado totalmente y estamos haciendo unos museos y unos proyectos con las comunidades, unos proyectos con la gente local, con la regional, con la oficina regional también, unos proyectos de mucho diálogo, conversación, de construcción colectiva. Entonces, si quieren, Juan Pablo, miremos algo de los museos que ya hemos renovado. Cada uno de estos proyectos, si bien tienen cosas en común, digamos que estos museos son sobre todo pues arqueológicos y nos dedicamos a esta investigación y a estas colecciones arqueológicas, cada uno es un proyecto muy distinto. Y son distintos porque los edificios en los que están son diferentes, por el contexto sociocultural y económico en el que están, el contexto cultural, los públicos son distintos, las colecciones son diferentes y la investigación también que usamos como base para construir estos guiones es también muy distinta en todas las regiones del país. En 2014, entonces, inauguramos, si me muestra la anterior, Juan Pablo, inauguramos nuestro Museo del Oro Tayrona, Casa de la Aduana, en Santa Marta, que es un edificio, una casa colonial en el centro de la ciudad, en el Parque de Bolívar, y pues este edificio estaba muy deteriorado, tuvo un proceso de renovación largo, y es además, el edificio es también en este caso una pieza de museo, como se va a convertir también en el Museo del Oro Quimbaya, el edificio de Salmona. En este caso es una casa patrimonial, es una casa colonial en la que funcionó alguna vez pues, la oficina de la aduana. Por esto lleva este nombre de Casa de la Aduana. Tenemos en el primer piso la exhibición arqueológica, pero además, si quieres, pasa Juan Pablo, es un museo también etnográfico, porque es una región, pues está ubicado en Santa Marta, cerca a la Sierra Nevada de Santa Marta, con una población indígena importante, también afro. Entonces quisimos también tener un componente etnográfico en este proyecto. Y para ese componente trabajamos muchísimo con los indígenas. Él es un indígena ete de las llanuras del Ariguaní, con el que trabajamos un sector de la exposición y que también nos proveyó algunos de los objetos que están en la exposición. Y a la derecha tienen ven unos objetos en una mesa, y estos son objetos de la época colonial porque en la casa
se hicieron excavaciones arqueológicas como parte de los permisos necesarios para intervenir la casa, y tenemos una sala dedicada a la historia del edificio, en el que combinamos, en el que tenemos tanto información histórica de documentos como la que se obtuvo a través de las investigaciones arqueológicas. Entonces tenemos allí también un componente de la historia de la casa. Sigamos, Juan Pablo, y miramos algo. En el 2015 inauguramos nuestro museo etnográfico, la nueva exposición del Museo Etnográfico, que está dedicado a 4 grupos indígenas amazónicos, que son los que corresponden a la colección que alberga el museo. Entonces, este es el único museo etnográfico que tenemos con una colección excepcional, una de las mejores colecciones etnográficas que existen en el país, y tenemos una pequeña sala dedicada a los objetos, pero también nos apropiamos del jardín. Este es otro edificio como en el caso del Museo del Oro Quimbaya, que tiene unas áreas verdes muy bonitas, y pues que para disfrutar con el público, y el resto de la exposición que no podíamos albergar en la pequeña sala está en los paneles. Aquí tenemos una chagra, que es hecha por mujeres indígenas, como las chagras amazónicas, y son ellas las encargadas de cuidarla. Y pues ese cuidado hace parte de las actividades que se realizan en el museo. Eso tiene en común con el nuevo Museo del Oro Quimbaya, donde pues vamos a tener este jardín arqueobotánico. Digamos que es más un jardín etnográfico. Digamos, Juan Pablo. El último museo que renovamos fue el Museo del Oro Nariño de Pasto, en el que recogimos los aprendizajes de los museos anteriores. Este fue un proyecto muy bonito, también trabajado muchísimo con las comunidades de la región. Hay una diversidad cultural enorme y una cantidad de públicos, además, muy interesados en estas colecciones, porque eso es interesante. No todas estas regiones, las comunidades o los grupos se han apropiado tanto de estas colecciones o de este patrimonio arqueológico. Nariño es una de las regiones donde pues no solo los indígenas, en la misma ciudad de Pasto, y los estudiantes y los artistas tienen muy presente este pasado prehispánico y estas colecciones. Aquí hicimos una minga muy bonita para recoger información y vincular a las comunidades al proyecto, y también para conocer los intereses que tenían para el futuro museo. Aquí identificamos unos temas muy importantes que se reflejaron o quedaron en la colección, en la exposición, como el tema de la música. Aquí pueden ver una vitrina muy bonita de instrumentos musicales que tiene también sonido en las salas. Sigamos, Juan Pablo. Y estas son otras 2 vitrinas del Museo del Oro Nariño. La vitrina de la izquierda es una vitrina muy interesante, esto fue una innovación y una apuesta grande en este museo, y es que en medio del recorrido de la historia prehispánica, tenemos el tema de la extracción del oro. Sabemos pues que en las sociedades prehispánicas el oro era sobre todo extraído de los ríos, y invitamos a mineros afro de Barbacoas y de otros lugares a participar en el guión del museo, y recogimos con ellos pues las técnicas que utilizan para la extracción del oro, y también algunos objetos. Nos ayudaron a conseguir algunos objetos que están en la exposición. Y la vitrina de la derecha es una vitrina muy interesante porque muestra una investigación sobre un arte geométrico
todos los materiales arqueológicos de Nariño, la geometría es muy importante. Y esta es una investigación que hicieron unos estudiantes de la Universidad de los Andes, estudiantes de matemáticas, sobre los patrones de simetría en la cultura material de Nariño. Y esta vitrina es inspirada en los contenidos en esa investigación. Y esto para decir también que no solo desde el museo, sino también desde afuera, la investigación que se produce por investigadores externos se alimenta nuestras exposiciones. Y por último, el Museo del Oro, estamos trabajando entonces en el Museo del Oro Zenú de Cartagena, que vamos a abrir este año. Este ha sido un proyecto muy interesante, con muchísima participación de muchos saberes, disciplinas, comunidades diferentes. Es un proyecto en el que llevamos, yo creo que unos cerca de 5 años, en el que hemos trabajado tanto con público y comunidades de Cartagena como de toda la región. El Museo del Oro Zenú se refiere a la depresión momposina, el Bajo Magdalena y la serranía de San Jacinto, con comunidades de todos y gente de esas regiones, con músicos, con campesinos, con pescadores, con gente de la cultura. Y tenemos también en este museo unos temas claves para este momento. Uno es el tema de las relaciones con el medio ambiente, de estas formas de estos grupos prehispánicos de entender el mundo y relacionarse con el mundo. Y otro tema muy importante son las aves y la música, que están conectadas en los objetos prehispánicos. Y hicimos una gran investigación sobre los sonidos de los instrumentos musicales de los aerófonos prehispánicos, y además nos unimos o vinculamos este proyecto con la sección de música de la Sugerencia Cultural, y Luis Fernando Franco, que el músico que aparece acá, está produciendo una obra comisionada por el banco en la que interpreta estos instrumentos o con los sonidos de estos instrumentos prehispánicos. Pues yo creo que lo dejo aquí. Este proyecto, pues como verán, involucra este nuevo proyecto. Es un reto también muy distinto a los anteriores, por los espacios, por las colecciones, por los temas de interés en la región. Entonces, si quieres, Juan Pablo, sigue con el guión. Sí. Alicia, yo quería hacer una cuña para contarle a nuestro público que nos mira que en el boletín Museo del Oro, en el número no actual, que es el 60, sino en el anterior, en el año 59, publicado en Internet, está un artículo que escribimos entre todos, el equipo del museo, somos bastantes, acerca de la renovación de un museo regional. Entonces, nosotros, como lo mostraba María Alicia, hemos desarrollado un método, hemos adquirido una experiencia para la renovación de estos museos regionales, y hay un artículo ilustrado con el ejemplo del Museo de Nariño que habla y que cuenta a todo el mundo este proceso, y que les recomiendo. Boletín Museo del Oro número 59. Para los que estén interesados en hacer museos, curadurías, creo que es un artículo muy valioso. O en disfrutar o en entender la dificultad de hacer un museo, porque son procesos que nos toman, creo que eso falta, María Alicia, renovar un museo nos toma 10 años, 6 años, mucho tiempo, ¿no es cierto? No es cosa de un día para otro. No. Vale, gracias, Eduardo. Entonces ahora sigue Victoria. Sí. Pues bueno, les voy a contar un poco acerca de la participación y la vinculación de los públicos. Pues el constante interés y la participación de nuestros públicos en las diferentes actividades que proponíamos desde el Centro Cultural, pues nos llevó como a fortalecer o enfocar un poco la cuestión de fortalecer las narrativas de la región y la relación que se tenía con el pasado y los grupos socioculturales que habían habitado este territorio. Eso es como la parte como de resolver esos intereses de la comunidad. En
digamos, dentro de estas actividades, pues se han desarrollado varios talleres durante varios años antes de la pandemia. Se empezó con el desarrollo de algunos talleres, también algunas conversaciones y diálogos, los cuales estaban de la mano de profesionales, investigadores, mediadores, gestores culturales, con diferentes grupos focales donde íbamos tratando de identificar qué necesidades podrían haberse encontrado en la región o qué eran los intereses que tenía nuestra comunidad, tanto académica como la comunidad que habita estos espacios y que siempre nos está como visitando y solicitando, sobre todo los escolares. Muchos de los interrogantes que se plantearon en estos diferentes talleres y actividades relacionadas con la participación y vinculación de los públicos en esta, digamos, como en esta renovación, se puede dar como una respuesta a ellos. Muchos espacios interactivos fueron diseñados tratando de contar o de generar esas narrativas que pudieran conectar el pasado con el presente, el conocer un poco más, el saber las dinámicas en las cuales estaba como estableciendo la región, y también ha permitido como explorar otros aspectos a veces relacionados con el territorio, con la naturaleza, con la relación de los seres humanos con la naturaleza, con la economía, la tecnología, también con esas partes rituales, hablar de muchas comunidades o sociedades que pudieron haber estado inmersas en estos lugares. Eso también ha permitido como estar en ese constante diálogo con los públicos, poder interactuar o complementar la narrativa de un espacio con otro, poder, digamos, algo que esté sucediendo en el jardín, poderlo ver reflejado dentro de otro espacio. Son como las cosas que se ha logrado con estos talleres de participación, de vinculación. Algunos han estado diseñados como en pensar cómo el público construiría un museo. También otros muy encaminados en aprovechar y indicar pautas acerca de conservaciones de piezas, elementos arqueológicos que se encuentra mucho en la región. Y todo nos permitió como generar diferentes diálogos relacionados con las preguntas, las respuestas, poner el plano regional, hablar un poco más, verificar y tener ese lazo constante entre investigadores, mediadores, gestores culturales, grupos focales como los custodios de semillas, diferentes grupos que van interactuando en cada uno de los parajes que va teniendo este proyecto de renovación. Pronto la otra fotografía ilustra un poco más acerca, la otra diapositiva ilustra un poco más acerca de los talleres y las actividades que se han realizado. Ahí tenemos como otra serie de talleres y actividades que se realizaron con esos grupos focales, con expertos, como buscando interrelacionar un espacio, un saber, un conocer, con las necesidades que se estaban entablando, pues como en este diseño del guión, y también en eso que les decía de responder hacia los intereses que la comunidad estaba manifestando que quería empezar a ver reflejados en este espacio. Igualmente no es un estudio o no es un espacio que termine, que digamos ya esté todo construido, es algo que sigue en constante construcción, que también nos va a permitir generar unas nuevas preguntas o unas nuevas respuestas acerca de este territorio. Vale, muchas gracias, Victoria. Entonces, ahora yo les cuento de los pasos que ocurren paralelamente a todo este proceso, y es la construcción del guión y la curaduría. Y realmente esto es un proceso que toma su tiempo, que pasa por distintas versiones, que se discute mucho, se discute como al interior del equipo del museo, se discute con las sucursales, se discute con los públicos, se discute con los investigadores, y realmente es todo un proceso que también continúa, pues básicamente por siempre, pero eventualmente hay que proponer un museo. Entonces, lo que uno comienza es como tratando de ver cuáles son, digamos, los cambios que ha tenido la arqueología, las nuevas investigaciones, qué es lo nuevo que se propone, porque de lo que se está hablando acá principalmente es entonces de un museo arqueológico, y son teorías y son hipótesis que van transformándose conforme van ocurriendo nuevos hallazgos, por un lado, pero también van cambiando las perspectivas de la arqueología. No solamente tiene que ver con una cuestión estática de que la arqueología muestra, digamos, como una evidencia objetiva, sino que también las preguntas de los arqueólogos cambian, y eso influye un poco también en cuáles son las
las discusiones que se dan en el entorno académico, en el entorno de los museos, en el entorno del patrimonio en general. Entonces, en parte es un poco ver la literatura y por otro lado hablar con investigadores, con los públicos, y en el caso particular del Museo del Oro Quimbaya empezamos a ver que uno de los temas que está siendo un poco más relevantes y que está siendo de interés no solamente para la región, sino también de interés global, tiene que ver con las relaciones que se tejen entre los seres humanos y el ambiente, ¿no? Entonces, buena parte de las preguntas que hacen los arqueólogos y buena parte de las disciplinas que se encargan de estudiar el pasado en esta región tratan justamente de indagar por estos factores, ¿no? En ese sentido también fue que salió la idea de crear un jardín arqueobotánico y las salas de la exposición permanente de este museo, en principio, queremos que estén conectadas con eso. Entonces también, cuando empezamos a abordar todos estos temas, lo primero es que nos encontramos con información de distintas disciplinas que de alguna forma toca organizar en una exposición coherente. Uno de los problemas que tiene la región del Cauca Medio es básicamente que la arqueología es un poco fragmentaria, es decir, hay enfoques arqueológicos que se especializan en elementos microscópicos de semillas para estudiar cómo fue el ambiente en el pasado, cómo fue el estilo de vida de los pobladores que llegaron a la región por primera vez, y esos son temas que se abordan a una escala, digamos, microscópica. Otras disciplinas se enfocan en analizar cómo funciona la organización social y cómo funciona la economía. Entonces ahí estamos hablando de otra escala que también es interesante mostrar y que también es interesante abordar en conjunción con estas otras escalas. Y hay una escala, digamos, mucho más macro que tiene que ver con cómo son los comportamientos de estos grupos a nivel mágico religioso, a nivel económico, a nivel de interacción con el paisaje, de niveles de subsistencia, de creación y de relación con la cultura material, que finalmente también terminan haciendo parte de estas discusiones que toca integrar. Entonces, por eso, acá simplemente les estoy mostrando como una de las fases que por la que pasamos, en la que se resaltan temas como el espacio, el territorio y el medio ambiente, que son, digamos, perspectivas que se van modificando conforme vamos interactuando con los públicos, también con los intereses de los investigadores y con la literatura que cada vez vamos encontrando más. Pero en principio acá se hace como un panorama de cuál es el concepto que va a servir como marco de la exposición y que finalmente la idea es que sea justamente un museo muy actual a pesar de ser un museo arqueológico, es decir, un museo que responda a intereses y a preguntas actuales de la sociedad. Entonces, en ese sentido nos encontramos con los espacios que ya están determinados y toca adaptar esta exposición a estos espacios. Entonces, si ustedes han visitado ya el edificio, sabrán que el museo antiguamente estaba organizado en una sala que está hacia el norte del centro cultural y otra que está hacia el sur. Entonces, en este caso, estamos contando con un museo básicamente que tiene 4 entradas. Esta va a ser como más o menos la disposición del museo. Estos temas son como unos temas que estamos todavía discutiendo, que son básicamente como una definición de los periodos que estarían, digamos, como en cada una de estas salas. En todo caso, sigue siendo un tema muy complejo porque la idea acá es que los temas siempre se están relacionando unos con otros. Entonces, separarlos en 2 grandes salas, digamos como que tiene un impacto también en la percepción y en el imaginario de los públicos. Entonces, por ahí Carolina Nieto anda como con la cámara prendida. Entonces, Carolina. Muchas gracias. Va a estar entonces esta zona conectada también con el Jardín Arqueobotánico, del que les vamos a hablar más adelante.
en el museo anterior estaba la estructura lítica que van a volver a encontrar en este nuevo museo, que de todas formas queremos integrar a todo este discurso, porque la idea es crear justamente una narrativa en la que se junte no solamente los espacios arqueológicos, sino que se junte también conceptualmente todo el centro cultural para que sea un espacio de interacción y que la gente pues pueda tener digamos, como un espacio de estar, básicamente, que no sea solamente de visitar este sitio, sino que sea de estar. Entonces, parte de esta investigación, parte del estudio que se hace es trabajar con investigadores. Desde el 2018 venimos trabajando con investigadores de distintas instituciones que son todos expertos en distintas áreas y de distintas perspectivas de la arqueología de la región. Hemos hablado o hemos tenido, digamos, como un contacto muy estrecho con investigadores como Carlo Emilio Piazzini, acá en el 2018, que nos presentó este trabajo sobre Loquimbaya. Acá en el 2019 tuvimos una serie de talleres con Luis Gonzalo Jaramillo, que también es un arqueólogo experto en la región y que tiene unas perspectivas distintas a las de Piazzini, pero que abordan los mismos temas, porque básicamente uno de los problemas también a los que nos enfrentamos acá es el significado de Loquimbaya, que básicamente ha extrapolado un poco su significado en el imaginario nacional y en el imaginario de la región, distinto al significado que tiene actualmente para los arqueólogos, ¿no? Loquimbaya hace referencia a una categoría particular, digamos, como clasificada en el siglo XVI y que se empezó a usar después como un concepto paraguas para definir a toda la región. Entonces, en ese caso se aborda también justamente cuál es el impacto de estos conceptos en los imaginarios del patrimonio. Trabajamos también con Carlos Eduardo López de la Universidad Tecnológica de Pereira, con el acompañamiento de Sebastián Barrera y de Uriel Hernández y Marta Cecilia Cano, que básicamente nos han estado asesorando en la construcción del Jardín Arqueobotánico. Hemos trabajado también con Julián Andrés Escobar en el 2020, que hizo una investigación buenísima sobre todas las fechas que existen para la región y las organizó en un mapa bastante coherente y tiene unas hipótesis que explican a partir de toda la bibliografía que consultó y a partir de su propia experiencia como arqueólogo, cuáles son, digamos, como esos hitos que definen cada uno de los periodos. Me voy a volver un poco como para contar como cuáles son los principales periodos que queremos abordar y en ese sentido, pues estamos hablando como de un primer periodo que tiene que ver con con los primeros pobladores de la región, donde apenas existían instrumentos líticos, no existía la cerámica, ni existía la orfebrería tan típicas de la región, y es un periodo del cual se conoce hace relativamente poco. En parte porque las técnicas arqueológicas, tanto de campo como de laboratorio, nos han permitido conocer mucho más de ese periodo y es un periodo que ha tenido mucha fuerza en las discusiones arqueológicas y que nos parece muy importante que haga parte de estas narrativas. Y tenemos ya, digamos, como el periodo temprano que tiene que ver con toda esta orfebrería que se conoce como el estilo quimbaya clásico en algunos contextos, que son conceptos que igual hay que replantear, y un periodo tardío que tiene que ver con todos estos grupos culturales que describieron los españoles cuando llegaron, que tenían, digamos, como una organización social un poco distinta a la gente del periodo anterior, ¿no? En este periodo es donde aparecen los quimbayas, los armas, los ansermas, que son grupos definidos por los españoles, y también queremos hablar, pues, obviamente, de un periodo del contacto español, que los vamos a abordar a partir de este marco de relaciones con el paisaje que les mencionaba antes. Tuvimos también un trabajo de investigación, unos talleres
con Ángela María Cadena y María Fernanda Zuluaga, que hicieron todo un análisis sobre cuáles son los criterios de clasificación de la cerámica. La arqueología de las regiones en Colombia normalmente tienen un peso muy grande en las clasificaciones cerámicas. Y por eso entender las distintas perspectivas de esta cerámica ha resultado fundamental para saber cómo nosotros vamos a abordar esta región, la arqueología de esta región. De hecho, empezamos a tratar de buscar distintos escenarios para entender cómo se puede, por ejemplo, delimitar una región arqueológica. Y vemos que a partir de las procedencias de la cerámica, de los estilos, de las fechas, no es tan fácil. Hacer una delimitación sigue siendo muy complejo, pero sabemos y somos conscientes de los intereses que tiene el público de llegar y encontrar como un grupo arqueológico homogéneo, que son conceptos que queremos de alguna forma romper, es decir, abrir un poco la mente de los participantes de este museo a mostrar cómo las identidades no son tan definidas ni actualmente ni en el pasado, sino que están en constante cambio, y la cultura material, como la cerámica y la orfebrería, nos muestran un poco esas variaciones. Solamente para mostrarles acá la dificultad de definir esos límites, distintos autores a lo largo del tiempo han definido la región Quimbaya, como se conoce, con unas fronteras distintas. También tuvimos, esto fue en el 2020, un seminario en el que convocamos a distintos arqueólogos y expertos en distintas áreas para conversar sobre lo que significa la identidad cultural en el pasado. Entonces, acá tuvimos pues a personajes que básicamente nos mostraron parte de estas discusiones. Lo más interesante y también como curioso del asunto es que todas estas reuniones nos llevan a tener más preguntas que conclusiones. Todos los que estuvimos acá, entre los expertos que estuvieron discutiendo con nosotros, más las preguntas del público que estuvo presente, resulta que a la larga termina uno como con muchas incógnitas, con muchas preguntas que pueden dar para una discusión eterna, y que nos ponen a pensar en cómo se puede crear un museo con estas preguntas. Paralelamente se empieza a hacer una selección curatorial de los objetos. En esta selección curatorial se ha tratado de ser muy cuidadoso en entender cuáles son esos objetos que desde el pasado han tenido una importancia significativa para los públicos desde que existe el museo en la región, y básicamente queremos seguir mostrando estos objetos porque hacen parte justamente como de alguna forma de ese patrimonio que se ha construido alrededor del Museo del Oro Quimbaya. En otros contextos, en otros casos, digamos, tenemos también nuevos objetos que hacen parte de la colección o que han hecho parte de la colección del Museo del Oro, o que han llegado de sesiones de tenencia, que es la figura que existe actualmente para, digamos, como la entrega de piezas que suplanta un poco los problemas, digamos, como jurídicos y éticos que existía con el tema de las donaciones. Entonces, digamos como que eso es un tema importante ahí, las sesiones de tenencia, porque son objetos que provienen de excavaciones, como acá puse estos que son objetos que provienen de la investigación arqueológica que se hizo en Palestina con el proyecto Aerocafé, y que son objetos que llegan con mucha información y que son objetos que nos permiten entender, por ejemplo, toda una serie de elementos de subsistencia, económicos, alimenticios, de organización social, de las personas en el pasado, en este caso, por ejemplo, de los grupos del periodo precerámico. Estas curadurías, estos procesos curatoriales son tal cual procesos, no son unas curadurías que se
básicamente se propongan unos temas y sean temas estáticos, sino que el propósito de estas curadurías es que sean unas curadurías, por decirlo, líquidas. Son procesos que están en constante evolución y que se van moldeando dependiendo de las conversaciones con los públicos y con los investigadores. Y obviamente esto es justamente lo que hace que estos procesos sean tan largos, estos proyectos de renovación sean tan largos. Se hacen unos premontajes horizontales en los que se mira la viabilidad de estos temas, tanto conceptual como logísticamente, y básicamente se terminan poniendo a prueba. Y esto afecta también el diseño museográfico. Entonces, el diseño museográfico también es un área de la renovación que implica ver cómo se pueden convertir todos estos conceptos en un plano o en un espacio, ¿sí? Entonces acá el reto es ver cómo se convierten estos espacios en una experiencia para los públicos, una experiencia que no sea monolítica y unidireccional, sino que justamente implique un sentido, una relación y una comunicación con las personas que hagan parte, que terminan entrando a este museo. Entonces, como verán, son proyectos que van cambiando, los temas van cambiando, las distribuciones van cambiando conforme se va adaptando, digamos, estos conceptos y estas nuevas temáticas. Entonces, ahora le doy paso a María de la Paz para que nos hable de la preparación de las colecciones. Hola, gracias, Juan Pablo. Bueno, yo soy María de la Paz, soy restauradora del Museo del Oro. Estoy en representación de todo el área de conservación del museo, que en este momento incluye una conservadora preventiva, una restauradora que se encarga de hacer estados de conservación de las colecciones, dos restauradoras que principalmente nos encargamos de hacer las intervenciones directas sobre las colecciones. Y en este momento contamos con Nicolás, que es el que aparece en la foto, que es un soportista especializado en realizar los soportes que sujetan las piezas a las vitrinas, y 5 restauradoras contratistas que están interviniendo parte de la colección, cerámica principalmente, y líticos. Bueno, la participación de la conservación empieza desde la curaduría, o sea, apoya a la curaduría, también en la selección de las piezas. O sea, nosotros participamos en la observación de las colecciones que desde el primer momento eligen los curadores, y también intervenimos como en mirar, según el estado de conservación de las piezas, si son aptas para ser exhibidas, si deben ser restauradas, si el nivel de las intervenciones amerita que por su complejidad y por el tiempo de intervención deban ser restauradas por medio de contrataciones, porque hay restauraciones que toman muchísimo tiempo en hacerse por su complejidad. Y bueno, como que organizamos todo eso. En ese momento también, en algunas ocasiones, se puede llegar a descartar piezas que por su estado de conservación no pueden ser exhibidas, no resisten el transporte y la manipulación, entre otras cosas. Luego también, después de elaborar los premontajes, se define la manera como van a ser exhibidas las piezas en la vitrina, y de acuerdo a eso se hace un plan de soportes y el soportista los ejecuta. Y también se toman fotografías iniciales de toda la colección que se selecciona. Sobre esas fotografías se elaboran estados de conservación específicos, que sobre eso ya les hablo un poquito más adelante, para cada una de las piezas, y se empieza el trabajo de restauración. Como datos importantes de los avances de la restauración, pues les puedo contar que de las 646 piezas que están en este momento elegidas para la exposición,
328 piezas ya han sido restauradas hasta el 2020. Y en este momento tenemos 54 piezas que están en proceso de restauración por medio de contrataciones. Algunas la mayoría son cerámicas, otras son líticos y una madera. Ya luego, como en este momento también estamos trabajando en el Museo del Oro de Asenú, una vez terminemos todo ese proceso, empezamos ya internamente también a restaurar el resto de las colecciones y a revisar y pues lo que falte y a elaborar todos los estados de conservación para que todas las piezas vayan con los soportes y con los estados y restauradas. La restauración de las colecciones tiene muchos retos, pero esta colección en particular tiene este caso que quise resaltar porque son piezas que provienen de excavaciones arqueológicas que se hicieron en Palestina, Caldas, y lo que tienen, que es muy especial, son esas capas de hollín sobre la superficie, que son vestigios del uso que tuvieron las piezas y que lo conservaron a pesar del enterramiento y pues como de toda la trayectoria que han tenido las piezas hasta que llegan al museo. El reto está obviamente en conservar las capas, como estos vestigios de uso, además de todo el resto de tratamientos que toca hacerle a las piezas, porque también vienen unidas, algunas vienen ya intervenidas con uniones de fragmentos, con resanes, con color, como esa barca que es muy grande, es de las piezas más grandes, tiene como 60 centímetros de largo y tiene unas intervenciones muy fuertes, entonces es cómo deshacer lo que ya tienen, hacerlo de una manera adecuada, hacer limpieza, hacer uniones de fragmentos y una presentación óptima para exhibición sin alterar las capas de hollín. Una de esas piezas que quisimos resaltar es esta, que es muy linda, venía con los fragmentos unidos y tenía bastantes faltantes que la debilitaban estructuralmente y pues el trabajo de la restauradora fue deshacer todas esas uniones, hacer una limpieza completa de la pieza conservando las capas de hollín, volver a unir los fragmentos, hacer resanes estructurales en todas las partes donde hacía falta y darle una presentación final a la pieza. Entonces la pieza realmente quedó bellísima. Y tenemos hallazgos también que se han hecho durante las restauraciones. Hay piezas de la colección que aparentemente están completas, pero gracias a la restauración y en el momento de hacer las limpiezas, pues se ha notado que algunas tienen unas partes reconstituidas que se añadieron para completar los faltantes que tenían y hacerlas ver completas. Entonces se eliminan esas partes pues porque no son de la pieza y en este caso pues la pieza queda con los faltantes, pero gracias al haber eliminado esas partes, en esta pieza en particular, que es un sonajero, pudimos observar sus badajos, que son las bolitas que tiene por dentro que la hacen sonar, y pues ya vemos que son de cerámica, son dos, son muy grandes, o sea, podemos como apreciar mucho mejor el interior de la pieza, que pues eso en otra ocasión no habría sido posible. Uno de los trabajos muy importantes que se hacen sobre toda la colección y pues en general sobre todas las piezas que se van a un museo regional o a una exposición itinerante son los estados de conservación. Una vez las piezas han sido restauradas o aquellas piezas que no necesitan restauración, se les toman fotos finales y sobre las fotos se hacen estos gráficos que lo que hacen es hacer evidentes las zonas donde las piezas tienen alteraciones o deterioros que impliquen su conservación, o sea, que puedan cambiar o que
tengan que tener algún cuidado sobre la manipulación del objeto o sobre el transporte, el empaque o cualquier procedimiento que se vaya a hacer en adelante con la pieza. Cada pieza se mira al detalle en un estereoscopio, que es ese equipo que se ve en la primera foto, o en las fotos que emite el estereoscopio en la pantalla, y se hace el registro de estas alteraciones y deterioros. Este es un proceso, yo creo que único que ha llevado el museo y que hace de manera muy juiciosa sobre todas las piezas. La idea es que al final, sobre toda la colección, se genera una carpeta que tiene todos los estados de conservación y con esta se entregan las piezas al museo o a la exposición, a quienes reciben los objetos, y los estados lo que permiten es hacer un seguimiento sobre cualquier cambio que puedan tener las piezas. Entonces, con ellos ya se puede saber exactamente cómo se entregaron y si hubo algún cambio durante o después de su montaje. Y el otro trabajo es el de la conservación preventiva. Este es un trabajo que inicia antes de que las piezas lleguen al museo o a las exposiciones, en este caso a Armenia. Se evalúan todas las condiciones del espacio en el que van a ser exhibidas las piezas, incluso se evalúan las condiciones ambientales del entorno del museo y las condiciones de las vitrinas y las condiciones internas de donde van a estar directamente expuestos los objetos. Y de acuerdo a los resultados de esas evaluaciones, pues se elige como el ambiente ideal en el que puedan estar los objetos, o se adecúan esos espacios con equipos, con materiales que permitan estar los objetos de la mejor manera posible y más estables. Incluso se hacen revisiones sobre los materiales que van a estar en contacto con las piezas. Sobre eso casi que se mira todo, las pinturas de los muros, las superficies internas de las vitrinas, hasta el cableado de las luces, la temperatura de la luz, según el material del que está constituido cada objeto, y así, para buscar un entorno lo más neutro y estable que se pueda para las piezas. Y luego este monitoreo continúa cuando están exhibidas y se puede saber si hay algún cambio o si algún cambio en las piezas está relacionado con alguna variación en las condiciones ambientales. También se mira, de acuerdo a las condiciones del edificio y del espacio y de las vitrinas, si se miden todas las condiciones de riesgo y se toman planes de acción preventivas para mitigar cualquier riesgo que pueda sufrir. Entre lo que están en los planes de salvamento de colecciones, que pues ya es otro plan general del museo para todos los museos regionales. Vale, María, muchísimas gracias. Entonces ahora nos va a contar Eduardo sobre el Jardín Arqueobotánico. Gracias. Entonces, estamos por terminar esta presentación. No quiero dejar pasar esa presentación muy buena de María sobre el trabajo de las restauradoras sin hacer otra cuña, que es que en el YouTube Museo del Oro Colombia, así se llama Museo del Oro Colombia, la página del Museo del Oro en YouTube, está entrevistada María de la Paz y el equipo de arqueólogas por Claudio el Zorro Arqueólogo, un títere youtuber que nos hace descubrir desde el corazón este trabajo de la restauración que es espectacular y que se está cumpliendo para el Museo del Oro Quimbaya. Retomar para todos que la apertura del Museo del Oro Quimbaya, de la que nos han mostrado con estas piezas, con estos premontajes que ya se veía sobre una lámina de papel, cómo se están imaginando las vitrinas, con los temas que Juan Pablo nos contaba de los diferentes periodos, de las diferentes discusiones. Eso corresponde al año 2023 en una segunda etapa, pero ahorita, muy pronto, a mitad de este año, se abrirá en el 2022 los diferentes servicios del Centro Cultural y en particular un jardín arqueobotánico en el cual estamos trabajando mucho y que es de lo que quiero presentar ahora. En el plano, Juan Pablo nos muestra con su cursor
el área del jardín arqueobotánico, que es el fondo, digamos, si la entrada está en el extremo de abajo a la izquierda de la fotografía aérea de dron, entonces el fondo es la parte que hemos dedicado a un jardín muy especial. Si el jardín que está a la izquierda lo llamamos el jardín paisajístico, este es muy especial porque se han recopilado aquí como una colección aquellas plantas que existieron en diferentes periodos de la historia de la región. Entonces, hace 10.000 años, la gente empezó a domesticar unas plantas. Hace 7.000 años hay noticias increíbles como que el maíz es supremamente más antiguo de lo que pensábamos, pero llegan a la región plantas de otras partes, y todas las plantas que vemos hoy no son todas no existieron siempre, sino que tienen una larga historia. Evidentemente, con la conquista europea llegan otras plantas y luego, inclusive en el siglo XIX, llega, por ejemplo, el café. Esta historia es la que cuenta el Jardín Arqueobotánico, un proyecto bastante único en América, y que nos permite tener un museo vivo, un museo donde los objetos, donde las piezas son unas guatilas, como vemos en la foto de la derecha, y que son plantas que van a estar ahí vivas, creciendo y siendo explicadas por un recorrido digital, además de por unas fichas técnicas que cuentan aspectos destacados de cada una de las plantas. Quiero insistir, podemos pasar a la siguiente foto, Juan Pablo. Quiero insistir en varias cosas, pero una es que este museo vivo surge, como lo decía Victoria inicialmente, surge de un interés de los públicos de la región y de Armenia y del Quindío. No es lo mismo un museo que hacemos actualmente que quede en Cartagena, a un museo que quede en Pasto, a un museo que quede en Armenia, porque es que se trabaja con las comunidades, se trabaja fuertemente con las comunidades, por una parte para recuperar sus saberes, pero por otra parte para recuperar sus intereses, y que contrastar estos intereses de las comunidades con el conocimiento de los arqueólogos de distintas partes del país acerca de esta región, y contrastarlo contra las colecciones, porque habría temas tal vez que no se podrían tratar porque no los podemos mostrar, pero en este caso es de destacar el interés del público del Quindío por las plantas. En Bogotá, pues a la gente nos gustan las maticas, pero ni sabemos mucho. Seguramente habrá gente que sabe mucho de las plantas. Cuando los convocamos llegan muchos, pero es bien distinto cómo el amor por la vegetación, por las plantas, el conocimiento está inserto en la cultura del Quindío y de toda la región, y por lo tanto, sin duda, esto va a ser uno de los éxitos del museo que se abre ahorita a mitad de año. Una cosa que es interesante en los museos es que esta mata que está ahí de calabaza se convierte en un detonador de conversaciones. Vamos a ver sin duda a las personas conversando y contándose que para este bichito hay que ponerle esto, que para aquella mata es mejor que si le dé sol, que no le dé sol. Entonces va a ser sin duda un museo totalmente nuevo, un museo vivo, como digo. Los de la derecha son pallares que uno no los ve en los mercados, por lo menos en esta región desde donde estamos hablando hoy, y que volverán a ser del interés de la gente. Pero dentro de esa conversación que se ha tenido con los diferentes públicos, hay que mencionar que estas plantas no las inventamos nosotros ni las pudimos fabricar nosotros. Son plantas que han cuidado las familias custodias de semillas libres del Quindío y diferentes otras comunidades de custodios de semillas. Entonces, es una tradición de la región el estudiar las plantas, el conocerlas, el conocer sus diversas variedades. Y desde el punto de vista académico, podemos pasar a la otra foto, que creo que sería la última. Como ya lo mencionó
Juan Pablo, hemos trabajado con Carlos López, arqueólogo de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hemos trabajado con Juan Sebastián Valencia, botánico también de la Universidad de Pereira. Y cuentan ustedes sobre estos custodios. Es Javier Antonio Arbeláez, Otoño, que tiene la guatila en su mano. Ahí está la guatila con él. Y Jesús, entiendo que se llama el otro señor. Entonces, eso para contarles de que cuando se haga ya en un mes el anuncio y la inauguración, y en 2 meses el anuncio y la inauguración de este nuevo Centro Cultural del Banco de la República en Armenia, una de las cosas que ya estarán a disposición será el Jardín Arqueobotánico, un museo vivo, y estará acompañado por una aplicación digital. María Alicia contaba inicialmente cómo no nos podemos escapar de este mundo de lo digital hoy en día, y entonces las personas tendrán en su celular la posibilidad de bajar una app que los lleva en realidad aumentada a conocer estas plantas del Jardín Arqueobotánico y a conocer el edificio en sus aspectos arquitectónicos, un edificio que ha sido Premio Nacional de Arquitectura, que ha tenido toda clase de premios, y gracias a una capa digital alrededor, digámoslo, de esta capa vegetal, entonces se podrá explorar lo que ha sido un pasado de 10.000 años de las plantas, de las maticas, de las frutas en la región. Eso es la presentación, yo creo. ¿Quién me quiere completar? Tal cual, Eduardo. Muchísimas gracias. Entonces, ahora vamos a dar paso a algunas preguntas. Victoria nos va a ayudar a moderar las preguntas para poder cerrar. Bueno, por aquí tenemos ya un comentario de Carmen. Dice, muy interesante la charla. Una pregunta para la restauradora. ¿Qué recomendaciones tiene para el manejo de un material cultural? María de la Paz. María estará por ahí. Sí, aquí estoy. Bien. Bueno. Está muy amplia la pregunta, María de la Paz. ¿Cómo la podemos abordar? Está complicada. Pues bueno, es que hay muchas maneras, muchas recomendaciones que se pueden hacer, pero pues cada pieza es única. Depende como de sus particularidades, lo que cada una necesita. En general, pues nosotros lo que hacemos en general para todas son como metodologías de manipulación muy cuidadosas. En general, para todas las piezas también lo que se hace en el museo es tratar en lo posible de mantenerlas estables, con condiciones estables tanto en reservas como en salas. Las tratamos con mucho cariño. Y una cosa que les pregunté a ustedes el otro día, justamente cuando estábamos haciendo el video del zorrito, intervenir lo mínimo para que la pieza se mantenga, ¿estamos de acuerdo? Y sí, para no borrar, como lo decía María de la Paz ahorita, para no borrar aquellas huellas que son históricas y arqueológicas de la pieza. Y bueno, pues sobre eso una recomendación general es que la idea es que las intervenciones solamente las hagan profesionales, ¿no? O sea, en lo posible evitar que personas que no sean restauradores intervengan los objetos, pues porque a veces como pudieron ver con las piezas de Palestina, es mucho más difícil eliminar las intervenciones que se les hacen a los objetos personas que no estuvieron entrenadas para eso, que empezar de ceros. O sea, ¿sí? Carmen continúa su pregunta diciendo, no se recomienda tratar de unir los fragmentos, y eso me lleva a que nosotros, los seres humanos normales, adoramos el colbón y pensamos que para pegar una cerámica hay que echarle colbón, y las restauradoras lo odian porque eso no se puede revertir. No, a veces funciona y sí es reversible el colbón. Sí es reversible. Pero en general lo importante ahí es que lo mismo, o sea, cada objeto es distinto, incluso las cerámicas todas son distintas, todas las pastas son distintas, necesitan diferentes tipos de adhesivo, en concentraciones especiales, o sea,
conociendo la pasta cerámica, uno sabe a qué concentración diluye el adhesivo. Lo que busca la restauración es que, lo que tú dices, que todo sea reversible. No siempre se logra, hay tratamientos que son irreversibles como las consolidaciones, pero cuando se necesita, pues hay que hacerlo. Pero esos son casos extremos. Entonces, como que todo eso, toda esa evaluación que se hace sobre un objeto, pues sí, lo propio fuera que lo hiciera un profesional. Y lo demás, pues es, se mira todo, ¿no? Temas de luz, de humedad, el tema de la manipulación es fundamental. Todos los materiales, lo que vimos sobre materiales de las vitrinas, eso también se tiene en cuenta para las piezas que están en reserva, o sea, materiales neutros, incluso para el mobiliario en el que se conservan las piezas, los carros en el que se transportan, todo afecta, todo puede afectar a un objeto, sobre todo estos objetos que tienen tanta historia y que por ser tan antiguos ya intrínsecamente pueden estar alterados. Entonces, eso los hace aún más delicados y más frágiles. Y aparte, las técnicas de manufactura con las que fueron hechos, algunas, por ejemplo, algunas cerámicas no tienen altas cocciones. Entonces, ya de por sí son frágiles. O las pinturas que tienen son solubles. Entonces, si se hacen limpiezas, por ejemplo, de cualquier manera, pues se pueden llevar las superficies, se pueden llevar los colores. Hay partes que pareciera que son para sujetar el objeto, pero en realidad no lo son. O sea, hay asas por las que no se pueden tomar los objetos, las cabezas, a veces los cuellos son frágiles, y así. O sea, como que pues lo ideal sí es asesorarse de expertos. Eso me lleva, Victoria, a empatar con un tema que mencionó Juan Pablo y es el de la cesión de tenencia. Creo que siempre es valioso hablar de ese tema, sobre todo en la región, ¿cierto? Donde Victoria misma lo dijo, aparecen, uno va a sembrar la mata y aparece tumbas y objetos prehispánicos. Entonces, desde la Constitución colombiana, ya las piezas no pueden tener un dueño particular. Yo no puedo ser dueño de piezas porque eso está prohibido. Tampoco soy dueño del aire en nuestro país. Entonces, las piezas pertenecen a todos los colombianos. Estos objetos que exhibe el Banco de la República en el Museo del Oro Quimbaya son de todos los colombianos y es de agradecer por lo que decía María de la Paz, el cuidado que el banco invierte en estas colecciones, porque ya se ve que una persona privada le cuesta trabajo poder otorgarle tal nivel de atención y tal nivel de cuidado a las cosas. La ley permite que la gente sea tenedor, que tenga objetos en su casa a condición de que los registre ante el Instituto Colombiano de Antropología y es perfectamente legal tenerlos, pero puesto que no son de esa persona, sino de todos los colombianos, el instituto ejercerá un control. Y la otra noticia que me parece importante es que el Museo del Oro sí puede recibir tenencias, no donaciones, puesto que uno no puede donar lo que no es de uno, pero el Instituto Colombiano de Antropología podría transferir la tenencia de un coleccionista privado, por ejemplo, de la región, a una institución pública como una universidad o como el Museo del Oro del Banco de la República. Esto lo hemos hecho y es valioso para la continuidad de los museos del oro y para la conservación de estos objetos hacia los muchos siglos por venir que tendrá nuestra nación de colombianos. Quería retomar, si me permiten, una frase que nos dice Sebastián Rodríguez. La verdad es una ilusión tener ya en pocos días nuestro museo abierto, un gran regalo para todos los quindianos. Así lo entendemos nosotros, un gran regalo para los jóvenes y un gran regalo para toda la región. Victoria. Bueno, sí, bueno, agradecen mucho en el chat acerca de la charla y también de los emocionados que se encuentran, muchas de las personas que nos están acompañando, de saber de que se va a volver a hacer la apertura del museo, de que se va a habitar nuevamente el edificio del norte con las colecciones.
También agradecen porque están muy claros los temas, las intervenciones, y hay una pregunta interesante que encontré por aquí que nos pregunta que, bueno, dice Verónica, gracias, fue muy interesante. ¿Van a replicar ese jardín arqueobotánico en Bogotá en la Manzana Cultural? No, pero si quieres, Verónica, en el Museo del Oro, en el cuarto piso, tenemos una huerta urbana. Hay un gran movimiento de huertas urbanas en el mundo y en Colombia y en Bogotá. Y entonces una huerta que casi nos mata la pandemia, claro, porque no veníamos a cuidarla en la oficina, pero es un tema, el tema de las plantas que prende mucho. Entonces, la huerta del museo tiene mucho más tímidamente, mucho más, menos sabiamente que el museo, que el jardín arqueobotánico que va a estar en Armenia, pero tiene diferentes plantas y es lo que nos permite medir la cantidad de conversación que generan las plantas. Nosotros que somos arqueólogos, los que alcanzan a ver ahí en pantalla, nosotros quisiéramos que la gente se muriera por conversar sobre las piezas arqueológicas, como se mueren por conversar sobre una matica de ají. Sí, nuestra aspiración es que este se convierta en uno de los lugares más importantes, no solo en Colombia, sino en el mundo, ¿no? De conversación acerca de De plantas. conversación sobre las plantas, porque hay gente que sabe, mucha gente Y que este sabe. tema de domesticación de plantas o sea, es un tema de mucha investigación en el mundo y de mucho, pues reciente también, debido en parte a todas estas técnicas de análisis científicos que permiten identificar en restos microscópicos las plantas utilizadas, ¿no? Entonces, es un tema muy importante en arqueología y bueno, también en toda esta discusión acerca del cambio climático. Los bosques son uno de los mitigadores, de los pocos mitigadores del cambio climático que existen. Entonces, es un tema muy importante desde muchos ángulos. Sí, la invitación también a Verónica es que nos visite muchas veces. Aquí va a encontrar el Jardín Arqueobotánico y pues también va a encontrar diferentes diálogos que se van a empezar a entablar con diferentes actores de la región, como custodios de semillas, grupos focales, biólogos. Entonces siempre va a encontrar una dinámica bastante interesante con referencia a las semillas, a las plantas, a las personas que habitaron el territorio. También, bueno, como en estas preguntas, Carmen pregunta, ¿el museo puede ofrecer asesoría a diferentes entidades museales que no cuentan con los profesionales para procesos de conservación, restauración, etc.? Pues nosotros damos charlas a veces, tenemos charlas o seminarios en los que sí, transmitimos o divulgamos ese conocimiento interno que hemos desarrollado alrededor de la restauración y la conservación. Entonces, Escribimos aquel artículo en el boletín, que sí, de nuevo le recomiendo, Boletín 59, acerca de la experiencia de un museo como este en todos los pasos de un proceso museográfico. Pero creo que en nuestras funciones no puede estar, María Alicia, el de asesorar a una entidad en sí, particular. ¿No? no, pero pues sí, creo que hay información Muchas disponible fuentes. en muchas fuentes, rigurosa y que puede servir. Y bueno, será de pronto un tema de un seminario, porque sí, pues con toda esa cantidad de museos regionales, de museos locales que hay, podríamos eventualmente organizar un seminario y una discusión acerca de este tema. Claro. Uh-huh. Bueno, entonces, bueno, ya estamos como llegando al final. Una última pregunta. Bueno, Andrea nos dice, explicaron hace poco lo de la sesión tenencia, pero quisiera saber qué hacer exactamente en caso de encontrar un objeto arqueológico.
Eso hay que denunciarlo al ICANN, ¿no? Hay que anunciarle al ICANN sobre el hallazgo para que el ICANN, pues porque si es un hallazgo reciente, ese es un sitio arqueológico, ¿no? Ese es un sitio donde hay evidencias antiguas, seguramente. Entonces, pues hay que reportarlo al Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Ellos tienen una página web y allí uno puede escribir y ellos determinan, pues, qué hacer. Si es un sitio que amerite una visita de un experto, de un arqueólogo, pero eso es lo que dice la ley, ¿no? Se debe reportar o a las autoridades locales, la policía, la alcaldía, y ellos se encargan de contactar al Instituto Colombiano de Antropología. Sí. Como en el caso de la restauración, mejor no mover el sitio, ¿no? Eso. Es dejar el sitio intacto para no alterar el contexto arqueológico. Creo que lo importante es que las piezas así de lindas, así de completas, así de bien restauradas como las vemos en los museos, no son lo único que provee información sobre nuestra historia, sobre nuestra historia colectiva, quiénes somos, cómo era la gente que ocupó este territorio, qué supo la gente sobre este territorio. Entonces, cuando se encuentra digamos una tumba, digamos un sitio arqueológico, no son solamente las piezas lo que es importante, sino cualquier fragmento de tierra que puede tener las semillas que nos hace descubrir una nueva fecha para el maíz, ¿no? Encontrar que había otra diversidad de plantas en el pasado nuestro. Entonces, un hallazgo de una pieza, como dice María Alicia, está indicando, es el hallazgo de un sitio arqueológico. El ICANN, cuando es notificado, tiene sus contactos con las universidades cercanas, por ejemplo, que pueden enviar personas a ver, a evaluar la importancia de ese sitio arqueológico y qué podríamos llegar a aprender todos los colombianos sobre ese sitio. Entonces, antes de pasar el tractor, antes de sacar todas las cosas que haya, dejarlo lo más tapadito y avisar al ICANN. Con eso creo que podemos terminar, Victoria. Sí, sí, ya como con esta respuesta de Eduardo ya damos por cerrada la actividad. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Los invito muy especialmente a que nos acompañen también el 18 en una charla virtual en la cual seguiremos tocando temas interesantes acerca del proceso de la renovación arquitectónica al edificio, para que nos sigan contando cómo se hizo. Ya es la última charla, con esa cerramos, y también pues invitarlos a que visiten en el portal de YouTube de Banre Cultural las charlas anteriores, por si se perdieron alguna, ahí las pueden encontrar. También en el Facebook de Banre Cultural /Armenia, ahí también encuentran las charlas si se las han perdido con anterioridad, para que las repliquen. Y pues para que estén como informados. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, a las personas que están en el Quindío, les invitamos a la celebración muy especial del mes de los museos que hacemos en el departamento del Quindío. Vamos a estar en la Casa Museo Cipriano Echeverry la próxima semana, entonces todos están cordialmente invitados y todos son bienvenidos a esta semana de saberes tradicionales. Entonces, hasta luego, cuídense mucho, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias.